¿Qué tal? Buenas nuevamente, ¿cómo estamos? Seguimos con el curso de Metamorfosis Consciente y ahora vamos a hablar del apartado que se llama los dos centros de control en el ser humano. Vamos a seguir hablando de cómo funciona un ser humano, de cómo funciona a nivel operativo lo que es su mente, y vamos a ello. Dice así el apartado: el ser humano puede vivir regido o controlado por el yo inferior o por el yo superior. El desarrollo de un individuo y de la humanidad dependen del conocimiento de este hecho y del paso de estar controlados e identificados por el centro de control inferior al centro de control superior. Es decir, el yo inferior, digamos que está controlado por el centro de control inferior y el yo superior por el centro de control superior. El centro de control inferior se conoce como ego e implica la identificación y toma de decisiones desde las capas inferiores, cuerpo, emoción y mente, mientras que el centro de control superior, CCS, serían sus siglas, reside en el yo superior e implica la identificación y ejercicio del control desde las capas superiores, alma, conciencia y espíritu. Los humanos que operan desde el centro de control inferior, o CCI, experimentan falta de control, altos niveles de inconsciencia, se dejan llevar por sus instintos, pulsiones más básicas, emociones más básicas o primitivas, pensamientos poco elevados y poco elaborados, deseos egoístas, suelen consumirse en el disfrute de placeres a corto plazo que implican gratificaciones inmediatas. El sentido de colectivo o colectividad está ausente o prácticamente ausente, anestesiado o, en el mejor de los casos, subdesarrollado. El ser humano que, por el contrario, opera desde el centro de control superior tiene un mayor desarrollo intelectual y moral, hace un mejor manejo de las emociones más básicas y presenta mayores niveles de autoconsciencia. Es capaz de tener en consideración al otro, presenta mayor capacidad de compromiso a largo plazo en general y planificación también a largo plazo, o sea, mayor capacidad de planificación a largo plazo. Mucho mayor control de su impulsividad y una capacidad de entendimiento y abstracción, así como de apertura mental a lo nuevo, mayor que el individuo operado por el centro de control inferior. El altruismo, la empatía, la moral son comunes en su lenguaje y cotidiano vivir, en la persona que opera desde el centro de control superior. Y volviendo a nuestro siguiente apartado sería: y volviendo a nuestro trabajo de cambio metamórfico, ¿cómo dejar atrás nuestra vieja identidad? Dice así el apartado: como hemos visto, este conjunto de creencias, ideas y percepciones que tenemos sobre nosotros mismos ha determinado y siguen determinando nuestra identidad. Puesto que la identidad es dinámica, es modificable de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, la cultura a través del cine transmite unas ideas o conceptos sobre cómo debe ser el amor romántico que forjan la identidad de forma inconsciente de no solo un individuo, sino de un grupo de individuos que llamamos sociedad. Es solo un ejemplo para que pueda comprenderse cómo nuestra identidad ha sido fabricada por otros y se nos ha impuesto sin mediar nuestro conocimiento y voluntad. Dicho de otro modo, nuestra identidad nos la han dado otros y nosotros la hemos aceptado como propia sin cuestionar nada. Tus padres, la sociedad, la cultura, etc., han forjado y determinado tu identidad. La identidad, por tanto, puede ser modificada o influenciada por condicionamiento externo, siendo más o menos consciente el individuo de ello. Pero también, como demuestra la neurociencia, podemos cambiar nuestras creencias y emocionalidad por medio de diversas técnicas cuya base teórica se encuentra en descubrimientos más o menos recientes en neurociencia.
Pero para poder modificarla debemos estar abiertos a la idea de modificación e identificar qué elementos constituyen nuestra identidad, observar y analizar cómo estos elementos nos afectan y limitan, y poco a poco ir sustituyendo los viejos elementos por los nuevos y empezar a vivir desde esta nueva identidad. Esto se hace paso a paso, claro, gradualmente. Y requiere un trabajo, claro. Las personas no quieren cambiar su identidad debido a factores como la ignorancia, conformándose con cómo viven a pesar de estar insatisfechos consigo mismos y con sus relaciones, por incapacidad de salir de ciertos estados psicoemocionales. Bueno, ha podido comprobarse neurocientíficamente que los estados mentales y emocionales liberan sustancias bioquímicas que resultan adictivas como cualquier droga que presente dicho carácter de droga. Decíamos, es que esto era un paréntesis, decíamos, las personas no quieren cambiar su identidad debido a varios factores como la ignorancia, por incapacidad de salir de ciertos estados psicoemocionales, por el condicionante psicológico que reside en el hecho ampliamente contrastado de que el humano prefiere lo conocido, aunque insatisfactorio, a lo desconocido. Es decir, preferimos la insatisfacción y la infelicidad a enfrentar el miedo a lo desconocido. Otros mecanismos neuropsicológicos fomentan la tendencia a permanecer en un estado insatisfactorio conocido. Por ejemplo, el mecanismo del sesgo de confirmación que tiende a perpetuar ideologías, creencias y estados psicoafectivos, y se ha comprobado que el cerebro, para ahorrar energía, tiene tendencia a buscar patrones que le son conocidos, prefiriendo permanecer bajo el marco de estos patrones antes de ir en pos de otros nuevos. Estaríamos hablando de una especie de holgazanería cerebral que fomenta la optimización de los recursos energéticos. Pero una vez que va uno sabiendo y abriéndose a mejorar, los cambios progresiva y gradualmente se van produciendo y van emergiendo nuevas identidades que lo cambian todo. Explicado un poco técnicamente, sería algo así como un proceso de demolición controlada en el que la identidad antigua se deconstruye. Conociendo los mecanismos inerciales de la mente-cerebro, podemos trascenderlos. Veremos más adelante recomendaciones y ejercicios con fundamentos neurocientíficos para dejar atrás la vieja identidad limitante y constringente. Vamos con otro apartado. Este apartado se llama Importancia de las autoauditorías. Dice así: se hace imperativo el hecho de que a través de un proceso de toma de conciencia nos sometamos a nosotros mismos a un proceso de autoescaneo, autoanálisis o autoauditoría, para lo cual intentaremos hacer un mapa o mapeo de cada uno de los cuerpos o capas energéticas. Este concepto es aplicable a cada una de las áreas de tu vida, por ejemplo, trabajo, pareja, relaciones sociales, etc., si es que estás interesado en la parte del desarrollo personal, y también para cualquier cuestión, problema, desafío o proyecto al cual te enfrentes en tu vida. Es decir, siempre va a ser bueno que te sometas a una autoauditoría. Como acabamos de decir, puedes someter cualquier área de tu vida a auditoría, cómo estás en tu trabajo, en tus relaciones personales, familiares. Bien, muy recomendable esto, la verdad. El proceso de mapeo consiste en identificar los elementos que hay en una determinada situación y qué relaciones o dinámicas a nivel funcional están presentes entre los elementos del sistema, así como este sistema se relaciona con otros sistemas o elementos de otros sistemas en los cuales está en interacción. Citaremos varios ejemplos para comprender esto. Por ejemplo, si queremos hacer una auditoría mental de nuestra mente, intentaremos hacernos conscientes de qué creencias, pensamientos, emociones, deseos, necesidades y conductas nos están rigiendo, es decir, imperan en nuestra vida. Para ello es muy importante la honestidad y haber practicado con la meditación y autoobservación de uno mismo.
A veces una creencia se nos hace consciente de forma espontánea o porque otra persona nos hace una observación o comentario y nos hace aflorar, la creencia a la consciencia, o bien durante y después de un proceso meditativo y o autorreflexivo. Otras veces la creencia, por ejemplo, se hace consciente después de haber acontecido un suceso trivial, o a veces cuando el suceso es muy significativo, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar o un proceso de bancarrota económica, etc. Otras veces, de forma indirecta, podemos hacernos conscientes de una creencia a través de cómo nos sentimos emocionalmente o de qué conductas tenemos de forma habitual o puntual. Por ejemplo, si observo que como mucho chocolate y el peso de mi cuerpo físico en kilogramos ha subido 10 kilos desde que comencé a comer chocolate, se me hará muy probablemente consciente que estoy comiendo de forma ansiosa, intentando tapar o minimizar cierta creencia que no quiero afrontar o mirar y que intento mantener inconsciente de forma forzada. Si soy honesto, me diré: no me siento capaz de dejar este trabajo, por ejemplo, y por eso cuando llego a casa y me siento frustrado, como chocolate en exceso. Sencillamente, con este ejemplo queremos y podemos explicar cómo se realiza un proceso de auditoría interna o autoauditoría que, como decimos, es extrapolable a toda capa energética, situación, negocio, lo que tú quieras. Si bien es de importancia capital el auditarnos frecuentemente en diferentes áreas, no dedicaremos más tiempo a esto porque se trata de trabajo personal que cada cual podemos hacer y que quizá debamos hacer, y es la persona que más se trabaja quien mejores resultados obtiene y satisfacción obtiene, así como mayor nivel de consciencia. Bien, vamos a ver al siguiente apartado el siguiente apartado. Aquí ya vamos a empezar a hablar de las 7 capas energéticas. Hay un pequeño preludio, digamos, y ya nos metemos, digamos, en harina a hablar de la primera capa, que es la capa física. Esta primera capa te va a parecer todo como muy obvio, como que ya lo sabes, o como que no necesitas un curso para saber estas cosas. Pero hay cosas que, aunque te resulten muy obvias, quizá no las has contemplado en su conjunto, por ejemplo. Empezamos. Las 7 capas energéticas. Dice así: iremos viendo las 7 capas energéticas de manera aislada, sin olvidar que todas ellas están interrelacionadas, y verlas de forma aislada resulta muy difícil. Por eso, cuando estemos viendo una capa, comentaremos o aludiremos a otra de orden inferior o superior, ya que, como decimos, las interconexiones son no solo necesarias, sino también inevitables. Las capas inferiores tienen influencia sobre las inmediatamente superiores, pero la influencia de las superiores en las inferiores es mucho más poderosa que al revés. Iremos viendo este principio más adelante y poco a poco. 1. La capa física. El término físico proviene del griego physis, que quiere decir naturaleza. Históricamente se refiere al estudio de los fenómenos naturales y materiales, es decir, lo observable o fenoménico en términos filosóficos. Para los griegos, physis se asociaba con la ciencia que estudia el funcionamiento y los componentes del universo. Lo físico es lo que toda persona sin problema de visión ve o puede ver. Lo que llamamos cuerpo físico es realmente energía, como ya hemos visto. Es la capa más superficial y densa. Varía con el tiempo, envejece y va perdiendo su estructura y función según pasan los años. Finalmente se transforma o desaparece y o cambia de estado físico sólido a líquido y gas, cuando se produce el proceso que conocemos como muerte. La metamorfosis de esta capa se conoce como muerte. Aquellos que se identifican única y exclusivamente con esta capa, que es la mayor parte de las personas, sufren cuando otros pierden esta capa o mueren al pensar que allí acaba todo.
Se trata de una visión o conceptualización materialista que conlleva mucho sufrimiento existencial, emocional y psicológico, y que te lleva a vivir la vida o única vida, desde la emoción del miedo. Respetamos las creencias de todo el mundo, sin embargo nos atrevemos a mostrar otra perspectiva que iremos fundamentando a lo largo del curso. Sabemos que nuestro cuerpo físico está bien, a menudo, a simple vista, y cuando no presenta síntomas de lo contrario. Aparentemente está bien y no presenta enfermedades. A través de pruebas de diagnosis, a través de pruebas diagnósticas como electroimagen, análisis de sangre, etc., en la medicina occidental podemos detectar y prevenir condiciones patológicas que a simple vista no son observables y actuar sobre ellas en base al conocimiento de que disponemos. Un médico occidental muy probablemente te prescribirá cierto tratamiento, muchas veces basado en fármacos sintéticos. Un médico chino posiblemente combine plantas y otras técnicas y tenga una visión mucho más holística. Cada especialista hará un abordaje diferente obteniendo resultados variables. Pero hoy en día se sabe que el hecho de que un cuerpo esté bien o sano no depende solo de elementos físicos, genética, interacción con medio ambiente, sino también emocionales, psíquicos, energéticos y espirituales. Por ejemplo, el individuo a estudio presenta buena condición física, emocional y mental, pero se siente mal. Los médicos no encuentran nada anómalo, tampoco los psicólogos ni los coaches. Ha invertido miles de dólares en pruebas, terapias holísticas y no holísticas, acupuntura, fitoterapia, fisioterapia, terapias convencionales, alternativas, modernas, todo tipo de terapias. Esta persona de la que estamos hablando, que no se encuentra bien, ha recurrido a asesoramientos de todo tipo, visitando a los mejores profesionales. Su bolsillo está vaciado tanto como su esperanza. Su vida es perfecta aparentemente. Es envidiado por todos, lo tiene todo, pero no se siente feliz ni en armonía. Algo falta. Quizá tú mismo hayas tenido esta sensación. Quizá una ligera sensación de vacío existencial. Quizá el no saber hacia dónde vas o de dónde vienes. Quizá cierta sensación de ansiedad que aparece a veces y viene a estropearlo todo. Esta sensación, a veces sutil y a veces mucho más gruesa, no desaparece nunca. De hecho, cuantos más años cumples, peor te sientes. Cada vez más pequeño y con menos esperanza. Quizá tiraste la toalla hace muchos años. Cada vez te repliegas más en tu mundo. Desconfías de los demás, del amor, de tus posibilidades. Posiblemente cada vez experimentes más negatividad y menos esperanza. Aquí muchas personas empiezan a cumplir años, se van haciendo viejitas y se van como cerrando cada vez más en sus creencias, en su mundo, en sus cosmovisiones, se van aislando cada vez más y llegan a estar poseídas absolutamente por sus miedos y ya prácticamente son incapaces de relacionarse con la gente. Te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? Sigues buscando fuera la sanación y solución a tus problemas, como has hecho siempre, buscando fuera. Has delegado en otros lo que debes resolver por ti mismo y sanar por ti mismo. Has perdido el control y has cedido lo que es tu responsabilidad a uno o varios terceras personas. No tienes ningún gobierno sobre ti mismo, pero te muestras delante de los demás como confiado, feliz y seguro de ti mismo. Quizá hayas leído cientos o quizá miles de libros de diversas temáticas, pero siempre falta algo. ¿El qué? Pues lo que falta es tú mismo. Eres tú quien se falta a sí mismo. No te conoces, no sabes quién eres, no sabes a dónde vas.
Aunque camines con prisa por la ciudad y vayas a trabajar cada día convencido de saber lo que haces, ¿cómo puedes saber lo que haces o saber si lo que haces es correcto o incorrecto, bueno o malo, moral o inmoral, si no sabes quién eres y si no te sientes bien? ¿A quién pretendes engañar o seguir engañando? No puedes ayudar a nadie, ni a tus hijos, si no te encuentras bien. No puedes dar consejos a nadie, ni recetas a nadie, si no te encuentras bien. Porque no eres un modelo para nadie. No puedes formar a otros si no sabes. No puedes dar consejos acerca de quiénes deben ser si no sabes quién eres tú. Por tanto, definir quién eres, sentirte bien contigo y los demás y saber a dónde vas se hace no solo necesario sino imprescindible. No sabes lo que deseas, ni por qué lo deseas, porque no has ido hacia adentro. En este curso daremos las claves para empezar tu viaje interior. Sientes miedo de ti mismo, de tus pensamientos, deseos, emociones, quizá incluso de tu propio cuerpo físico al que no aceptas y quizá desprecies. Quizá no sepas lo que comes ni por qué lo comes. Estás programado para pensar, sentir y actuar según te han condicionado con mejor o peor intención. El sistema educativo, los prejuicios familiares, las figuras de autoridad, tus amistades y toda aquella persona, institución, grupo o fuente de información con quienes hayas podido entrar en contacto o comunicación. Este condicionamiento es reforzado a diario por otros y por ti mismo con tu forma de pensar. No eres culpable de nada, pero sí eres responsable. Después de terminar este curso te harás responsable de ti mismo. Y ya nunca podrás dejar de recorrer el camino de tu propia consciencia. Conocerás al universo y a los dioses, como decían los griegos antiguos. Descubrirás por fin lo que hay dentro de ti y empezarás a ver maravillas y cosas maravillosas comenzarán a suceder en tu vida. Cada vez te irá mejor, sabrás a dónde vas, serás más selectivo con tus compañías y sabrás dedicar tu vida y tu tiempo a otras cosas y causas. El sentido de significado y propósito te darán una nueva motivación y energía que ahora mismo no puedes ni tan siquiera sospechar. Tu forma de mirar, caminar y en definitiva estar en el mundo serán como el día y la noche. Tus conocidos poco a poco se sorprenderán de los cambios operados en ti. Esta capa física es un sistema en sí mismo y como todo sistema se caracteriza por tener una estructura y función. Científicamente es así. Para mantenerse en el tiempo como sistema organizado, tu capa física necesita unos insumos, entradas o inputs de energía. Procesar estas energías y desechar las energías resultantes y o excedentarias intercambiándolas con el medio. Tomamos las energías en forma de nutrientes, oxígeno, radiación solar, etc. Es importante tener en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad de las energías que tomamos. Resulta obvio que nuestro cuerpo no se mantendrá como sistema de la misma manera si comemos todos los días unos alimentos que si comemos otros alimentos, en proporciones adecuadas a nuestro contexto vital y objetivos. Tampoco nos sentiremos igual si bebemos líquidos más saludables o bebemos, por ejemplo, otros líquidos pues menos saludables. Ya aquí creo que sabemos a qué nos referimos. Y si dejamos de ingerir sustancias tóxicas y nocivas, pues también las cosas empezarán a funcionar de otra manera. Un cuerpo físico se mantendrá sano y más longevo en el tiempo si se nutre de estas energías más positivas. Por otra parte, a nivel biológico sabemos que el cuerpo está diseñado para moverse. Tenemos piernas. Siendo el movimiento una necesidad fisiológica, no un lujo, fundamental para evitar el dolor, la rigidez y enfermedades crónicas.
como por ejemplo artrosis, ¿no? O artritis. La inactividad física provoca la atrofia del sistema musculoesquelético y circulatorio, mientras que el movimiento diario regula el metabolismo, fortalece los huesos, etc. Por tanto, necesitamos cierta actividad física, aunque sea caminar un poco, para mantener la estructura y función del cuerpo. A nivel de sensaciones, no nos sentiremos de la misma manera llevando unos hábitos que llevando otros. Esto lo habrás experimentado por ti mismo. Y las últimas dos necesidades de un cuerpo son dormir bien, descansar, y el mantenimiento de la temperatura corporal o termorregulación. Necesitamos un refugio, cueva, casa y ropa, ya que el cuerpo también se termorregula en base a los nutrientes, que ingiere, que es lo que llamamos metabolismo. Tu capa o cuerpo físico influye en tu capa emocional, mental, moral y energética. Poco a poco iremos viendo y entendiendo el porqué. De momento podemos apuntar que, tal y como ya habremos visto en nosotros mismos, si tú estás bien físicamente y te sientes bien, es decir, tienes emociones positivas, tus pensamientos son también más positivos. Es decir, es como un círculo vicioso o un círculo virtuoso. De la misma manera, cuando piensas más clara y positivamente, tu emocionalidad y cuerpo físico mejoran. Por ejemplo, si tienes ciertos pensamientos o creencias negativas sobre ti mismo, es posible que estés expresando una condición física deficiente. Por ejemplo, que te sientas cansado, que duermas mal, o incluso una condición patológica podrías estar expresando, ya sea evidenciada esta condición clínica o somáticamente. La unidad básica estructural y funcional de vida, tal y como conocemos y concebimos la vida biológica desde nuestra perspectiva actual, es la célula. Todo organismo, ya sea unicelular o multicelular, debe preservar su equilibrio interno u homeostasis, ya que cuando este equilibrio se pierde, la célula comienza a experimentar disfunciones a nivel metabólico que, si persisten o se agravan con el paso del tiempo, llevan a la enfermedad aguda o crónica y finalmente a la muerte del individuo. Por tanto, es la pérdida de equilibrio la que está detrás de toda enfermedad y muerte de la vida biológica. Y lo vamos a dejar aquí y el próximo día seguimos, ¿vale? Pues muchas gracias y que vaya todo bien. Gracias.